¿Cómo están? Bienvenidos al trabajo de teoría de la edición. Vamos a desarrollar distintos temas, empezando con el montaje. ¿Qué es el montaje? El montaje audiovisual es la unión de los distintos trozos de película para crear una cinta final. ¿Qué tipos de montaje existen? Montaje de continuidad. Sigue varias reglas que satisfacen diferentes propósitos. Contar una historia eliminando todo lo innecesario y evitando las repeticiones. Crear de manera que se mantenga la coherencia especial, mantener la continuidad temporal, crear y mantener relaciones visuales y rítmicas, ocultar al espectador los recursos de construcción de la ficción. Después tenemos el montaje discontinuo. Sucede en un tiempo discontinuo para la generación de una idea, se basa en el choque de dos planos, en su confrontación y combina sus fragmentos de modo arbitrario con el fin de demostrar una imagen, parte del principio del injerto para construir el sentido del film. Tenemos también el montaje constructivo. Vladimir Kuleshov marca un hito en los temas de significación y de narratología. Demostró que dos tomas sucesivas no son interpretadas de manera independiente por el espectador, sino que el cerebro las integra. Continuamos hablando de lo que es el montaje de intelectual o de atracciones. Atracción, todo momento agresivo del espectáculo realizado a través de impactos estéticos, es decir, todo elemento que se somete al espectador a una acción sensorial y o psicológica calculada para obtener determinadas conmociones emotivas, conmociones que le conducen a una conclusión ideológica de las ideas. El montaje vertical. Sergei Einstein estuvo siempre fascinado con la sinestesia, el proceso de mezclar los sentidos de las percepciones. Durante los años 1930 reconstruyó su concepto de montaje como responsable de una unidad orgánica. Bueno, cambiando de tema, ahora vamos a hablar de los sistemas de señal de video. Los sistemas de señal de video más conocidos son tres: el NTSC, SECAM y PAL. El formato NTSC consiste principalmente en la transmisión de alrededor de 30 imágenes por segundo, exactamente 29.97 fotogramas o cuadros por segundo, formados por 480 líneas horizontales, aunque para aprovechar mejor el ancho de banda del video se utiliza en modo entrelazado dividido en 60 campos por segundo con un total de 525 líneas de resolución. Corte. Ya. Seguimos continuando. Vamos a hablar sobre lo que es el formato PAL. Es un sistema de codificación que se utiliza en las transmisiones de señales de televisión analógica a color. Se utiliza en la mayoría de países africanos y europeos, incluyendo Australia y algunos países de Latinoamérica. Ahora nos toca hablar sobre lo que es SECAM. Es un sistema para la codificación de televisión en color analógica utilizado por primera vez en Francia. Es históricamente la primera norma de televisión en color europea utilizado en Francia, sus dependencias y excolonias, mayoría de los estados de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ahora vamos a hablar lo referente a lo que es las diferencias entre el cine tradicional y el cine digital. Cine tradicional es el cine grabado químicamente y proyectado mecánicamente. Pretende ante todo construir una narración que simule ser lo real, dejando oculta la naturaleza del relato. Utiliza el montaje en continuidad para enfatizar la continuidad y hacer comprensible la película. Como ejemplos podemos mencionar La Psicosis y Amor sin barreras. Vamos a hablar ahora de lo que es el cine digital. Utiliza la tecnología digital para grabar, distribuir y proyectar películas. Se caracteriza por la alta resolución de las imágenes. Se graba utilizando una representación digital del brillo y el color en cada píxel de la imagen. Tenemos como ejemplos episodio 2 de la Guerra de las Galaxias, filmada en el 2002, y Terciopelo Azul. Ahora vamos a hablar de lo que es efectos especiales y tipos. Existen muchas técnicas de efectos especiales que van desde efectos tradicionales en salas de teatro, pasando por técnicas clásicas de filmación inventadas a principios del siglo XX, tales como fotografía de imágenes aéreas, hasta las técnicas en conjunto de una escena o toma para alcanzar el efecto deseado.
Los efectos especiales se dividen tradicionalmente en dos tipos. En primer lugar, los efectos ópticos, llamados también efectos visuales o fotográficos, que consisten en la manipulación de una imagen fotográfica. Ejemplo, la retroproyección o transparencia técnica, en que los actores reales son filmados simultáneamente a una proyección sobre una pantalla que se encuentra detrás de ellos. Esta técnica fue utilizada, por ejemplo, para rodar una escena de la película Con la muerte en los talones. En esa escena se ven planos en los que Cary Grant se tira al suelo mientras un avión se le echa encima para asesinarlo. El actor se tiraba al suelo de un decorativo mientras detrás, sobre una pantalla de cine, se estaba proyectando el plano del avión acercándose frontalmente a toda velocidad. El segundo tipo de los efectos mecánicos, denominados también efectos prácticos o físicos, que se realizan durante el rodaje en vivo de la película. Estos incluyen muñecos mecánicos, escenografía, pirotecnia, lluvia artificial, etc. Un ejemplo de esto es el Parque Jurásico, que se filmó en 1993. Por ejemplo, se utilizaron junto a los verdaderos actores dinosaurios animatrónicos diseñados por el equipo de especialistas de Stan Winston. Ahora vamos a hablar lo que son planos sonoros, destacados en primer lugar por las variaciones de sonido que conseguiremos según el plano que tomemos. El primerísimo plano no tiene una excesiva intensidad, pero la cercanía de la fuente hace que nos llegue el mensaje de forma muy clara. Ejemplo, tenemos este tipo de plano cuando susurramos al oído de alguien. El primer plano, el mensaje resulta muy claro. Se consigue hablando directamente al micro con unos 4 o 5 dedos de distancia. Ejemplo, un golpe en la mesa. Luego tenemos el plano medio. Aquí el sonido ya no llega todo lo nítido que podríamos obtenerlo, bien porque la fuente se encuentra un poco lejos de nosotros o porque el sonido no llega con una ligera pérdida de intensidad. Ejemplo, reunión de trabajo. Luego tenemos el plano de ambiente, situado en micro a varios metros de la fuente. Obviamente con esta toma perderemos definición y la señal pobre, pretendiendo captar el ambiente y dar riqueza cromática a la grabación. Ejemplo, un meeting. Para sintetizar todos estos ejemplos, vamos a hablar de un ejemplo que vamos a colocar a continuación. Es un anuncio de helados Häagen-Dazs. Podemos diferenciar 3 planos sonoros. Primer plano, la voz de los protagonistas. Plano medio, la música final. Y el plano ambiente, el ruido de la cafetería. Hola. Hola. Quería un helado con sabor a... Hoy no quiero hablar con nadie. ¿Mediano o grande? Grande. Esto no es lo que te he pedido. Ya, es sabor a... Tienes una sonrisa muy bonita. Eso ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Será hasta una próxima oportunidad. ¿Cómo están? Bienvenidos al trabajo de teoría de la edición. Vamos a desarrollar distintos temas, empezando con el montaje. ¿Qué es el montaje? El montaje audiovisual es la unión de los distintos trozos de película para crear una cinta final. ¿Qué tipos de montaje existen? Montaje de continuidad. Sigue varias reglas que satisfacen diferentes propósitos. Contar una historia eliminando todo lo innecesario y evitando las repeticiones. Crear de manera que se mantenga la coherencia especial.
mantener la continuidad temporal, crear y mantener relaciones visuales y rítmicas, ocultar al espectador los recursos de construcción de la ficción. Después tenemos el montaje discontinuo. Sucede en un tiempo discontinuo para la generación de una idea, se basa en el choque de dos planos, en su confrontación y combina sus fragmentos de modo arbitrario con el fin de demostrar una imagen, parte del principio del injerto para construir el sentido del film. Tenemos también el montaje constructivo. Vladimir Kuleshov marca un hito en los temas de significación y de narratología. Demostró que dos tomas sucesivas no son interpretadas de manera independiente por el espectador, sino que el cerebro las integra. Continuamos hablando de lo que es el montaje de intelectual o de atracciones. Atracción, todo momento agresivo del espectáculo realizado a través de impactos estéticos, es decir, todo elemento que se somete al espectador a una acción sensorial y o psicológica calculada para obtener determinadas conmociones emotivas, conmociones que le conducen a una conclusión ideológica de las ideas. El montaje vertical. Sergei Einstein estuvo siempre fascinado con la sinestesia, el proceso de mezclar los sentidos de las percepciones. Durante los años 1930 reconstruyó su concepto de montaje como responsable de una unidad orgánica. Bueno, cambiando de tema, ahora vamos a hablar de los sistemas de señal de video. Los sistemas de señal de video más conocidos son tres: el NTSC, SECAM y PAL. El formato NTSC consiste principalmente en la transmisión de alrededor de 30 imágenes por segundo, exactamente 29.97 fotogramas o cuadros por segundo, formados por 480 líneas horizontales, aunque para aprovechar mejor el ancho de banda del video se utiliza en modo entrelazado dividido en 60 campos por segundo con un total de 525 líneas de resolución. Corte. Espérate. Ya. Seguimos continuando. Vamos a hablar sobre lo que es el formato PAL. Es un sistema de codificación que se utiliza en las transmisiones de señales de televisión analógica a color. Se utiliza en la mayoría de países africanos y europeos, incluyendo Australia y algunos países de Latinoamérica. Ahora nos toca hablar sobre lo que es SECAM. Es un sistema para la codificación de televisión en color analógica utilizado por primera vez en Francia. Es históricamente la primera norma de televisión en color europea utilizado en Francia, sus dependencias y excolonias, mayoría de los estados de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ahora vamos a hablar lo referente a lo que es las diferencias entre el cine tradicional y el cine digital. Cine tradicional es el cine grabado químicamente y proyectado mecánicamente. Pretende ante todo construir una narración que simule ser lo real, dejando oculta la naturaleza del relato. Utiliza el montaje en continuidad para enfatizar la continuidad y hacer comprensible la película. Como ejemplos podemos mencionar La Psicosis y Amor sin barreras. Vamos a hablar ahora de lo que es el cine digital. Utiliza la tecnología digital para grabar, distribuir y proyectar películas. Se caracteriza por la alta resolución de las imágenes. Se graba utilizando una representación digital del brillo y el color en cada píxel de la imagen. Tenemos como ejemplos episodio 2 de la Guerra de las Galaxias, filmada en el 2002, y Terciopelo Azul. Ahora vamos a hablar de lo que es efectos especiales y tipos. Existen muchas técnicas de efectos especiales que van desde efectos tradicionales en salas de teatro, pasando por técnicas clásicas de filmación inventadas a principios del siglo XX, tales como fotografía de imágenes aéreas, hasta las técnicas en conjunto de una escena o toma para alcanzar el efecto deseado. Los efectos especiales se dividen tradicionalmente en dos tipos. En primer lugar, los efectos ópticos, llamados también efectos visuales o fotográficos, que consisten en la manipulación de una imagen fotográfica. Ejemplo, la retroproyección o transparencia técnica, en que los actores reales son filmados simultáneamente a una proyección sobre una pantalla que se encuentra detrás de ellos. Esta técnica fue utilizada, por ejemplo, para rodar una escena de la película Con la muerte en los talones,
En esa escena se ven planos en los que Cary Grant se tira al suelo mientras un avión se le echa encima para asesinarlo. El actor se tiraba al suelo de un decorativo mientras detrás, sobre una pantalla de cine, se estaba proyectando el plano del avión acercándose frontalmente a toda velocidad. El segundo tipo de los efectos mecánicos, denominados también efectos prácticos o físicos, que se realizan durante el rodaje en vivo de la película. Estos incluyen muñecos mecánicos, escenografía, pirotecnia, lluvia artificial, etc. Un ejemplo de esto es el Parque Jurásico, que se filmó en 1993. Por ejemplo, se utilizaron junto a los verdaderos actores dinosaurios animatrónicos diseñados por el equipo de especialistas de Stan Winston. Ahora vamos a hablar lo que son planos sonoros, destacados en primer lugar por las variaciones de sonido que conseguiremos según el plano que tomemos. El primerísimo plano no tiene una excesiva intensidad, pero la cercanía de la fuente hace que nos llegue el mensaje de forma muy clara. Ejemplo, tenemos este tipo de plano cuando susurramos al oído de alguien. El primer plano, el mensaje resulta muy claro. Se consigue hablando directamente al micro con unos 4 o 5 dedos de distancia. Ejemplo, un golpe en la mesa. Luego tenemos el plano medio. Aquí el sonido ya no llega todo lo nítido que podríamos obtenerlo, bien porque la fuente se encuentra un poco lejos de nosotros o porque el sonido no llega con una ligera pérdida de intensidad. Ejemplo, reunión de trabajo. Luego tenemos el plano de ambiente, situado el micro a varios metros de la fuente. Obviamente con esta toma perderemos definición y la señal pobre, pretendiendo captar el ambiente y dar riqueza cromática a la grabación. Ejemplo, un meeting. Para sintetizar todos estos ejemplos, vamos a hablar de un ejemplo que vamos a colocar a continuación. Es un anuncio de helados Häagen-Dazs. Podemos diferenciar 3 planos sonoros. Primer plano, la voz de los protagonistas. Plano medio, la música final. Y el plano ambiente, el ruido de la cafetería. Hola. Hola. Quería un helado con sabor a... Hoy no quiero hablar con nadie. ¿Mediano o grande? Grande. Esto no es lo que te he pedido. Ya, es sabor a... Tienes una sonrisa muy bonita. Eso ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Será hasta una próxima oportunidad.